Antes de comenzar, bueno, recordarles que el día sábado tenemos el parcial, el primer parcial. Los temas que se incluyen en el parcial son hasta dinámica con rozamiento, que sería lo que se desarrolló hasta hasta la semana pasada. El horario del parcial es a las 11:15 de la mañana. Por favor, estén a las 11, de manera tal que a 11:15 comienza y ustedes ya estén ubicados y listos para desarrollar el parcial. Dura 2 horas y media. Bueno, se va a publicar las aulas, dónde van a estar, a dónde les toca, según la comisión. Bueno, comenzamos el tema de hoy, trabajo y energía. Y lo primero que vamos a hacer es pensar, analizar estas situaciones que están viendo acá en los dibujos, en las fotos, y hacernos la pregunta, ¿están realizando trabajo en estas situaciones? ¿Las personas están realizando trabajo sobre los objetos? Bueno, cuando nosotros en la vida diaria utilizamos el término trabajo, la verdad es que lo hacemos, digamos, en un contexto donde no estamos aplicando el concepto de trabajo desde la ciencia. Por eso a veces usamos esa palabra trabajo y realmente desde la física no es correcta. Por ejemplo, tenemos la primera situación donde las personas están empujando el auto, la camioneta, y pensamos si se realiza o no se realiza trabajo. Bueno, vamos a ver que para que se realice trabajo necesitamos fuerzas aplicadas en la misma dirección y sentido o en la misma dirección del desplazamiento. Entonces, si las personas están empujando esta camioneta y la camioneta se desplaza, podemos decir que están realizando trabajo sobre el auto. En la situación segunda, donde está el hombre hablando por teléfono y está con su computadora muy cómodamente en la playa, diríamos que realiza trabajo. ¿Qué es lo que diríamos normalmente? ¿Qué está haciendo el hombre en la segunda foto, ¿no? Acá, en la B. ¿Qué está haciendo el hombre? ¿Alguien me puede decir? Está en reposo. Bueno, está en reposo, está trabajando con la computadora. Miren lo que yo acabo de decir, ¿no? Está trabajando con la computadora. Nosotros muchas veces usamos este término, ¿verdad? Entonces acá nos queda esta duda desde el punto de vista del trabajo, de la definición rigurosa de trabajo. Tenemos que analizar esta situación. Entonces, como todavía no hemos desarrollado el concepto, se genera esta pregunta y queda como con signos de pregunta. ¿Estará realizando trabajo el hombre que está hablando por teléfono y que está enviando mails en la computadora? Bueno, eso lo vamos a poder contestar un poquito más adelante, yo no me quiero adelantar. Veamos este caso C, yo le llamo C al último. Tengo obreros que están allí manipulando cemento y que están haciendo, digamos, alguna actividad de la construcción. En ese caso, ¿estarán realizando trabajo? Bueno, para poder definir el concepto de trabajo, vamos a avanzar. Yo voy a avanzar con esta diapositiva y después voy a volver a la anterior para que vean por qué está la diapositiva anterior. Fíjense que acá estoy definiendo el trabajo de una fuerza constante como el producto escalar entre dos vectores.
que es lo que estoy recuadrando acá en esta ecuación. Entonces, desde el punto de vista operacional, puedo definir el trabajo como el producto escalar o producto punto también se llama. Fíjense que entre los dos vectores hay un punto, de allí viene también el nombre, entre estos dos vectores. Ahora, si lo quiero expresar con palabras, estoy explicando que si un cuerpo sufre un cierto desplazamiento, porque este vector es el vector de desplazamiento, que ya lo hemos estudiado desde la cinemática, y le aplicamos una fuerza, esta es la fuerza aplicada. Esa fuerza, ese producto escalar entre la fuerza aplicada y el desplazamiento, decimos que es el trabajo realizado por la fuerza. Ahora, vamos a ver que según ese producto, fíjense acá, vuelvo a la diapositiva anterior, ¿cómo se calcula ese producto escalar entre los vectores? Acá tengo un ejemplo donde tengo el vector A y el vector B. En nuestro ejemplo, fíjense acá, en el dibujo, uno es F y el otro vector es el desplazamiento. O sea, tengo F y tengo el otro vector llamado desplazamiento. Supongamos que esa sea la situación. Entonces, hagamos la analogía con esto. Es como si este vector rojo fuese la fuerza y este vector A el desplazamiento. Entonces digo, el producto escalar entre los dos vectores se puede calcular multiplicando la medida o el módulo del vector A o del vector F por la medida del vector B, o sea, el otro vector, que en nuestro caso sería el desplazamiento, por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. De esa forma se define el trabajo como el producto escalar entre dos vectores. Fíjense que acá están llamados como A y B, y en nuestro ejemplo ya concreto sería F y delta de X, los dos vectores. Entonces yo tengo un cuerpo, le aplico una fuerza, supongamos como está el gráfico en este ejemplo, y se desplaza hacia la derecha ejemplificando esto con un vector delta de X, es el desplazamiento. Y el ángulo que forman los dos vectores está marcado como tita. Entonces, si quiero calcular el trabajo de la fuerza F, realizo ese producto escalar. Volviendo de nuevo a la diapositiva anterior, yo puedo realizar también ese producto escalar expresando cada uno de los vectores en componentes. Fíjense, acá está el vector A, que sería para nosotros, puede ser la fuerza, y el vector B, que podría ser para nosotros el desplazamiento. Y cuando yo lo tengo escrito con versores, o sea, en componentes a los vectores, los puedo multiplicar, tal cual me dice A por B. Entonces, yo para multiplicar debería multiplicar la primera componente de A con la primera componente de B, digamos, completa, ¿no? Con I también. Luego, la primera con la segunda de este otro vector y así aplicando lo que se llama propiedad distributiva del producto. Entonces, si yo realizo todas estas operaciones, después tomo el segundo término y lo multiplico por todos los otros del otro vector y así sigo con el tercero que también multiplico aplicando propiedad distributiva. Vamos a ver que hay términos que se anulan. Y los términos que se anulan, fíjense, me los está indicando acá abajo. Me dicen que cuando yo multiplico un término que contiene el versor i
con el otro término que tiene el versor J, en ese caso, si yo aplico la regla del producto escalar, me va a dar el módulo de un vector por el módulo del otro por el coseno del ángulo, y como los versores son vectores unitarios, o sea, tienen módulo 1, cuando yo resuelva esto me va a dar 0, porque va a ser 1 por 1 por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Miren, acá a la derecha tengo dibujado I y J. Están en el plano, digamos, de abajo, el plano horizontal, y entre ellos hay un ángulo de 90 grados. Por eso es que el producto de I por J me da 0. Lo mismo pasa si multiplico I por K, me va a dar 0. Entonces, volviendo a la operación que les indiqué recién, cuando hago el producto entre componentes, hay varios términos que se anulan y el resultado de ese producto es el que está marcado acá y que está indicado por la ecuación número 2. Entonces, veamos cómo me queda el resultado. Cuando yo multiplico el vector A por el vector B mediante un producto escalar, obtengo 3 términos como resultado. El primer término es el producto de la componente, fíjense, X, AX por BX. Los dos primeros términos de los vectores. El segundo término es AI por BI y el tercer término AZ por BZ. Todo este desarrollo lo pueden hacer ustedes detallado y el resultado final es lo que tengo marcado acá en naranja en la ecuación 2. Y lo que tengo que darme cuenta es que el resultado de esto es un número, un escalar. Ese número que me va a dar como resultado ese producto escalar puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser 0. Y eso va a depender, bueno, fíjense, cuando yo aplique esta ecuación va a depender también de esas componentes, ¿no? De los signos de las componentes, con la ecuación 2. Con esto les quiero decir que si venimos a nuestra definición de trabajo, que es el producto escalar entre dos vectores, ese trabajo nos va a dar o positivo, o negativo, o 0, ya que sale justamente de lo que acabamos de ver de producto escalar. Bueno, como el resultado del producto escalar es un número, vemos que el trabajo es también una magnitud escalar, o sea que vamos a obtener un número, una cantidad. Y esa cantidad la puedo obtener si conozco la medida de la fuerza, la medida del desplazamiento y el coseno del ángulo que forman esos dos vectores, voy a poder obtener un número que va a ser el resultado de este producto escalar, o sea, el trabajo. Ese trabajo va a tener unidades. La unidad va a resultar de la unidad de la fuerza que yo utilice, de la unidad del desplazamiento que yo utilice, y el coseno del ángulo no tiene unidad, o sea que es adimensional, no va a aportar ninguna unidad. Entonces la unidad del trabajo va a salir solamente de la unidad empleada para la fuerza y la unidad empleada para el desplazamiento. Por ejemplo, en el Sistema Internacional de Unidades, la fuerza se expresa en newton y el desplazamiento en metros. Entonces, el trabajo resulta newton por metro y eso se llama joule. Se simboliza con una J mayúscula, ya que proviene del nombre, del apellido de un científico. Si quiero trabajar en otro sistema de unidades, donde la fuerza la voy a medir en dinas,
la voy a expresar en dinas y al desplazamiento en centímetros, voy a obtener una nueva unidad para el trabajo que se llama ergio. Y si utilizo para la fuerza el kilogramo fuerza y para el desplazamiento el metro, voy a tener la unidad kilográmetro. Entonces, en alguna situación puedo necesitar cambiar las unidades, pasar de joule a kilográmetro o de ergio a joule, etcétera. Y bueno, para eso están las equivalencias que las tienen acá y que pueden hacer una regla de 3 para poder pasar de una unidad a otra. Entonces, el trabajo de una fuerza constante quiere decir que la fuerza se va a mantener aplicada con el mismo valor durante todo el desplazamiento, se calcula de esta manera: el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento y por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Bueno, fijémonos también acá, seguimos con la misma definición, que es la que nosotros hemos escrito, hemos visto recién, es esta la que yo les acabo de decir. Pero ahora hagamos el siguiente análisis. Fíjense que si yo multiplico F con el coseno del ángulo, la fuerza, en la medida de la fuerza F por el coseno del ángulo, lo que obtengo es la proyección de la fuerza F sobre la dirección, supongamos que esta sea el eje X, acá le voy a adosar el eje X y el eje Y. Entonces, si yo proyecto F sobre el eje X, obtengo F por coseno de θ. Entonces, lo que podemos ver acá es que si yo junto F con el coseno de θ, eso es la componente X o la proyección de la fuerza sobre el eje X. Entonces, al trabajo también lo puedo escribir de esta manera: F por coseno de θ es Fx por el desplazamiento. Entonces vemos que esa fuerza F que estaba aplicada, que está aplicada sobre el cuerpo, si yo la descompongo a esa fuerza, fíjense que acá la voy a descomponer en sus dos componentes, Fi y Fx. Solamente la Fx es la que realiza el trabajo. O sea que el trabajo lo puedo también calcular como Fx por delta de x. Entonces puedo decir que el trabajo también lo puedo enunciar como el producto del módulo de la proyección de la fuerza en la dirección del movimiento, que sería la Fx, por el módulo del desplazamiento. Entonces, eso es para que vean que hay dos maneras, digamos, de decir lo mismo, porque esta ecuación que que acabamos de ver acá, Fx por delta de x, en realidad es la misma ecuación que tenemos acá, que habíamos puesto inicialmente para calcular el trabajo. ¿Entienden, chicos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Necesitan que aclare algo o puedo continuar? No, profe, está bien. ¿Está bien? Bueno, entonces ya sabemos que em, podemos utilizar el producto escalar de los dos vectores o podemos ya escribir la ecuación desarrollando ese producto escalar como módulo de F por módulo del desplazamiento y por el coseno del ángulo. Bueno, vamos al ejercicio 1 para que analicemos, ahora sí que hemos visto la definición de trabajo, vamos a poder pensarlo desde ese lugar para saber en qué caso se realiza trabajo.
Te paso, Andrea o María, no Sí, sé. sí, sí, hay proyecto. Acá. Bueno, este ejercicio, el ejercicio número 1 dice realizando trabajo. Escribe la expresión analítica del trabajo que está realizando Alejandro sobre su mochila. Justifica la respuesta. Nosotros para poder escribir la expresión del trabajo tenemos que recurrir a la expresión que acabamos de ver, que es cómo se calcula el trabajo para una fuerza constante. ¿Sí? Alejandro está ejerciendo una fuerza sobre esta valija o sobre esta mochila y está ocurriendo un desplazamiento, ¿sí? Él la está, al ejercer fuerza, la está desplazando con estas rueditas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que recordar esa expresión que nos dice que el trabajo es igual a la fuerza, al producto escalar de la fuerza por el vector desplazamiento. Y eso lo podíamos calcular como el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno de tita, donde este tita, este ángulo, es el ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento. ¿Sí? Entonces, para poder escribir la expresión analítica, yo tengo que saber qué ángulo está presente entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Sí? ¿Cómo voy a saber eso? Primero, debo observar, ya sea el gráfico o realizar un esquema si hace falta, y ver cómo está actuando o cómo está ejerciendo la fuerza Alejandro sobre esta mochila. La está ejerciendo de manera horizontal, vertical, está inclinada. ¿Cómo dicen ustedes que está actuando esa fuerza? Sería como en un ¿Cómo está? ángulo de 45, algo así. Claro, no está actuando ni vertical ni horizontal. Está actuando con cierto ángulo que por supuesto no lo conocemos con seguridad, ¿sí? Podría ser tranquilamente 45 grados, pero está más o menos así, ¿sí? Sobre esta mochila está ejerciendo la fuerza. Entonces, si yo lo dibujo acá, más o menos, tengo la fuerza aquí y el desplazamiento sí está ocurriendo horizontalmente, ¿no es cierto? Eso sí queda claro, ¿no es cierto? Sí, Entonces, esto me ayuda, este pequeño esquemita, después ustedes lo hacen ya de manera automática, me ayuda a observar qué ángulo existe entre la fuerza y el desplazamiento, ¿sí? El coseno de un ángulo, ustedes saben que es una función que es periódica, es decir, que se repite entre ciertos valores. Varía entre 1 y menos 1, ¿no es cierto? Entonces, el máximo valor que puede tomar es menos 1, por lo tanto va a tener un valor negativo, ¿no es cierto? O sea, ¿a dónde vamos? El coseno de tita, ¿qué valores puede tomar? Puede ser positivo, puede ser igual a 0 y puede ser negativo, ¿no es cierto? Esto nos va a afectar este resultado. Para que sea positivo, ¿entre qué ángulos tendría que variar tita? Ustedes que ya estudiaron análisis, ¿se acuerdan? Para que el coseno del ángulo sea positivo, ¿entre qué valores tendría que variar tita? 0 y 90. Entre 0 y 90. Entre de 0 y 0 y 90. 90. Perfecto, tiene que ser mayor a 0 y menor que 90 grados. Para que sea igual a 0, tita, ¿cuánto va a tener que valer? Va a tener que ser 90 grados, ¿no es cierto? Sí, Y para que tome un valor negativo, va a tener que tomar valores que estén por debajo o igual a 180 grados y mayor a 90 grados.
¿sí? Entonces puede tomar valores positivos, puede ser igual a 0 y puede ser negativo. Si esto es negativo, fíjense que acá estamos, la fuerza y el desplazamiento son módulos. Ambos van a tener valores positivos. Entonces, si este coseno es negativo, todo esto, el trabajo, va a tener un valor negativo, ¿sí? Si se hace 0, va a hacer que el trabajo sea igual a 0. Y si toma valores positivos, va a ser un trabajo positivo, ¿sí? ¿Cuál es el caso que tenemos en el caso de la fuerza que está ejerciendo Alejandro? Positivo, 0, negativo. Es positivo, porque tenemos un ángulo que es menor a 90 grados y mayor a 0, ¿sí? Entonces, este coseno de tita es positivo y por lo tanto el trabajo lo voy a poder calcular sabiendo el módulo de la fuerza y el módulo del desplazamiento, ¿sí? Esta sería la expresión analítica para calcular el trabajo que realiza Alejandro sobre la mochila. Bien. Ahora en el ítem B. En el ítem B tenemos un atleta. Es un atleta que está levantando pesas, ¿sí? Para poder analizar aquí el trabajo, vamos a tener que dividir todo este levantamiento de pesas en etapas. También tengo que escribir la expresión analítica del trabajo que está realizando este atleta en cada una de las etapas del levantamiento de pesas. Entonces voy a tomar una primera etapa, ¿sí? Consideremos que sea esta, donde está ocurriendo el levantamiento de pesas. Se está levantando ahí la pesa. Y tengo que calcular el trabajo. Y dije hace un rato que el trabajo es igual al módulo de la fuerza multiplicado por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Entonces, ¿cómo está actuando acá la fuerza? ¿Cómo está ejerciendo la fuerza este atleta? Vertical hacia arriba, vertical hacia abajo, horizontal. Vertical. Vertical. Y la está levantando, entonces vertical hacia arriba, ¿sí? Si yo la dibujo acá, a un costado del gráfico, está ejerciendo una fuerza en esa dirección, ¿sí? Y el desplazamiento, ¿en qué dirección está ocurriendo? Vertical, hacia arriba, hacia abajo. El desplazamiento, claro, el desplazamiento también está ocurriendo en la dirección vertical y hacia arriba, ¿no es cierto? Está levantando la pesa en este primer movimiento. Entonces, ¿qué ángulo están formando la fuerza y el desplazamiento, estos dos vectores? 0. ¿Cuánto vale θ? Vale 0. Son vectores que mejor dibujados se vería que son paralelos, ¿no es cierto? Entonces, el ángulo que forman es 0 grados. Y el coseno de 0, ¿cuánto vale? 1. 1. Entonces, vamos a tener que el trabajo, bueno, acá es 0 grados, el trabajo en esta primer parte del levantamiento de la pesa es positivo, ¿no es cierto? Y su módulo, su valor, es la fuerza por el desplazamiento, ¿sí? El trabajo es una magnitud escalar, así que no hablamos del módulo del trabajo, es su valor. Ahora, hay una segunda etapa que podríamos considerar que es cuando sostiene la pesa, ¿sí? Cuando se realizan estos movimientos, normalmente, estos levantamientos de pesa, normalmente retienen la pesa unos segundos arriba, ¿no es cierto? Si vieron alguna vez algún juego olímpico, entonces en ese momento la sostiene. Y ahí podemos calcular el trabajo también.
y ver cuánto vale. Decimos de nuevo que es el módulo de la fuerza por el desplazamiento por el coseno de tita. Este ángulo, ¿cuánto valdría? ¿La fuerza sigue actuando en la misma dirección que dijimos en el levantamiento? Sí. Sí, sigue actuando una fuerza. No sabemos cuánto vale, pero sabemos que se ejerce hacia arriba. ¿Y el desplazamiento? ¿Hay desplazamiento? ¿No hay desplazamiento? No hay desplazamiento porque está en reposo, solo se está En sosteniendo. en este instante no hay desplazamiento, es cero. Entonces, ya no vemos, no podemos ver qué ángulo hay, simplemente sabemos que la fuerza multiplicada por cero nos va a dar un trabajo igual a 0 joules, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, cuando sostiene la pesa, va a ser igual a 0, ¿sí? Y luego, toda esta última etapa es cuando está bajando la pesa, ¿sí? Quiero calcular el trabajo en esa etapa. Digo que es igual al producto de la fuerza por el desplazamiento por el coseno de tita. La fuerza, ¿en qué dirección está actuando en esta última etapa? Vertical y hacia abajo. Fíjense que él no puede hacer una fuerza hacia abajo porque la estaría arrojando a la pesa. Él tiene que seguir sosteniendo la pesa en la dirección hacia arriba, ¿sí? Él está bajándola, pero sigue sosteniéndola para que no caiga. Entonces la fuerza se sigue ejecutando hacia arriba, ¿sí? Para sostener esa pesa. Lo que sí ocurre en dirección vertical y hacia abajo es el desplazamiento, ¿sí? Bueno, yo acá puse delta de x y sería más correcto señalar un desplazamiento en y, ¿sí? Bueno, entonces acá se ve que si bien tienen la misma dirección, los sentidos son opuestos. Entonces, ¿qué ángulo estaría formando la fuerza y el desplazamiento? De 180. 180 grados. Entonces, el trabajo va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno de 180 grados. ¿Y cuánto vale el coseno de 180 grados? Menos 1. Menos 1. Entonces, fíjense que este trabajo van a obtener un valor negativo, ¿sí? Bueno, ¿queda alguna duda en este ejercicio? No, profe. Bueno, muy bien. ¿Quieren agregar algo, María? Yo decirles que todo el tiempo que se está recién revisando el desplazamiento, la fuerza se mantiene constante. ¿Eso qué Ujú. significa? Que la fuerza, por ejemplo, mientras Alejandro se desplaza, esa fuerza que hace, esa fuerza va a tener la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, ¿no es cierto? Y lo mismo para cada una de las etapas que está realizando el atleta. Acá estamos trabajando, calculando el trabajo para una fuerza que permanece constante. Bien, Y que el trabajo es un escalar. Puede ser positivo, fíjate que ahí te da, en algunos casos es positivo, no veo bien ¿sí? la, la- la pantalla. Si en algunos casos ese trabajo no puede dar un número positivo, puede ser cero o puede ser negativo, pero siempre recordemos que es un escalar, solamente eso. Bien. Bueno, creo que ahora sigue el ejercicio número 2. Ah, está a continuación Por acá. Sí, está a continuación el otro ejercicio. sí, sí, me Sí, Ah, parece que ok. sí. Bien, Bueno, así que arrancamos resolviéndolo. Acá.
Bueno, fíjense, no sé si se lee bien ahí. Ejercicio número 2, empujando un bloque. Un bloque, que es este cubo que está acá, de peso P, se desplaza delta X hacia arriba de un plano inclinado. Si se aplica una fuerza F constante, paralela al plano, y se sabe que el coeficiente de rozamiento cinético entre el plano y el bloque es mu, A, realice un diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué tenemos que saber para poder realizar el diagrama de cuerpo libre? Tenemos que saber qué fuerzas están actuando sobre este bloque. Bien, ¿y qué fuerzas están actuando sobre este bloque? El peso, la normal, el peso y la fuerza F. Bien, el peso y la fuerza F. ¿Qué otras fuerzas? ¿Hay alguna otra? Rozamiento. El rozamiento, porque lo dice ahí el enunciado. El peso, saben que siempre lo dibujamos vertical y hacia abajo. Acá está la fuerza F. La fuerza de rozamiento, ¿cómo la dibujaríamos? Contraria al Sí. desplazamiento. Bien, contraria al desplazamiento. Entonces, como se está desplazando hacia arriba del plano inclinado, la dibujo hacia abajo. ¿Me falta alguna otra fuerza? La normal. La normal. La normal que está presente porque este cuerpo está apoyado sobre este plano inclinado. Bueno. Sí, más o menos así. Ahora, en el diagrama de cuerpo libre nosotros representamos a un cuerpo como un punto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y allí señalamos las fuerzas que están aplicadas. También hemos visto en dinámica que por conveniencia nosotros situamos los ejes cartesianos en la dirección del plano, ¿se acuerdan? Que era para no tener que descomponer cuando necesitamos calcular la aceleración, para no tener que descomponer la aceleración, ¿no es cierto? Sino que era más fácil descomponer las fuerzas que están aplicadas, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí, sobre el plano inclinado, para que se pueda observar, dibujo el eje X y el eje Y, ¿sí? Entonces, en mi diagrama de cuerpo libre ya lo pongo como los ejes normales y señalo la fuerza normal, el peso. ¿Qué va a pasar con el peso? ¿Qué tengo que hacer? Descomponer. Lo descompongo en PI y PX. Exacto. Entonces, tengo que proyectar sobre el eje Y y tengo la componente PI del peso. Y sobre el eje X que dibujé acá, tengo la proyección y tengo la componente del peso en X. ¿Bien? Y las dibujo acá. Entonces voy a tener el peso en Y sobre el eje Y, el peso en X. ¿Y qué más tengo? Tengo la fuerza F y la fuerza de roce en este sentido. Ahora, ¿cuánto vale PI y cuánto vale PX? El peso sabemos que vale, que es igual a la masa por la gravedad, ¿no? Peso igual a mg. ¿Cuánto vale el P sub I? Eso es para que repasen dinámica. Tengo que ver dónde se repite este ángulo alfa, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo sé que este ángulo alfa está formado por este lado y este lado. Una de las formas de saber matemáticamente, gráficamente, dónde se replica ese ángulo alfa es identificando los dos ángulos, los dos lados que forman ese ángulo y trazando líneas perpendiculares a esos dos lados.
una línea perpendicular, fíjense, a este lado sobre el plano inclinado, sería esta línea. ¿Sí? ¿Se ve? Sería esa línea que coincide con PI, ¿no es cierto? Y la línea perpendicular a esta línea de base sería algo así, que coincide con P, ¿no es cierto? Con P, que es el peso, la fuerza vertical y hacia abajo. Por eso yo puedo decir que aquí, entre P y PI, está mi ángulo alfa, de nuevo. ¿Sí? Por lo tanto, PI, puedo decir la componente del peso en I, que es igual a mg por el coseno de alfa. Y px, mg por el seno de alfa. ¿Sí? Bueno, eso es extra. Pero hasta acá tenemos el diagrama de cuerpo libre, que era lo que nos pedía en el ítem A. En el ítem B, ¿quedan dudas ahí en esa parte? No, profe. Bien, gracias. En el ítem D, yo quiero saber cuáles son los ángulos que forman el vector desplazamiento con las fuerzas F, el peso, la normal y la fuerza de rozamiento. Entonces borremos un poquito acá. Para que se pueda ver. El desplazamiento va a estar en la dirección del plano inclinado, ¿no es cierto? Este va a ser delta de X. Entonces, viendo el gráfico, la fuerza F y delta de X, ¿qué ángulo están formando? Esos dos vectores. ¿Cuánto? Perdón. 0 0 grados. 0 grados. ¿Sí? Son vectores paralelos, entonces están formando un ángulo de 0 grados. Dijimos que la fuerza de roce era opuesta al desplazamiento. Entonces, ¿qué ángulo forman la fuerza de roce y el desplazamiento? 180 grados. 180 grados. La normal la dibujamos perpendicular al plano, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ángulo forma la normal y el desplazamiento? 90 grados. 90 grados. Son perpendiculares. Y nos falta el peso. ¿Sí? El peso y el desplazamiento, ¿qué ángulo están formando? El peso lo dibujamos vertical y hacia abajo. Y fíjense, si yo el desplazamiento lo colocara acá, tengo acá 90 grados Más alto. más alto. Bien. Entonces, el peso y el desplazamiento están formando un ángulo entre ellos que es igual a 90 grados más alto. O podría analizar por componentes también, ¿sí? Entonces, la componente en I, ¿se acuerdan que la dibujamos? También podría ser otra forma. La componente I y el desplazamiento, ¿qué ángulo tiene? 90 grados. La componente en I estaba acá, ¿no es cierto? La habíamos dibujado así. Y el desplazamiento acá, entonces, bien, es 90 grados. Y la componente en X nos quedaba en la misma dirección que la fuerza de rozamiento, ¿no es cierto? Más o menos así.
Entonces, ¿qué ángulo forma con el desplazamiento? ¿180? 180 grados. Bien. Eso es si analizáramos las componentes del peso por separado. Bien. En el ítem C nos pide expresar con ecuaciones el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que analizamos, indicando el signo o valor según sea posible, de acuerdo a los datos que tenemos. Entonces tenemos 4 fuerzas. La normal, la fuerza F, el peso, ya sea que lo trabajemos como la fuerza peso o sus componentes, y la fuerza de roce. Entonces, el trabajo de la fuerza F, ¿a qué sería igual? Recién vimos cómo se calcula el trabajo por una fuerza constante. Todas estas fuerzas se consideran que durante está ocurriendo el desplazamiento son constantes. Entonces, ¿cómo las calculamos? F por el desplazamiento por el coseno del ángulo θ. Bien. Y dijimos que el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento era 0 grados recién. Por lo tanto, ¿qué valor va a tener? Va a tener un valor positivo, ¿no es cierto? Esto va a ser 1. Y como estos dos son módulos, va a tener un valor positivo, ¿no es cierto? El trabajo, donde su valor va a ser F por delta de X. El trabajo de la fuerza normal, ¿a qué va a ser igual? Ustedes digan. Por el desplazamiento por el coseno de 90. Por el coseno del ángulo entre ellas dos, que dijimos que era 90 grados. Entonces, ¿qué valor tiene ese trabajo? 0. 0, porque el coseno de 90 es igual a 0. Entonces, el trabajo de la fuerza normal es nulo, es 0 joules. El trabajo de la fuerza de roce, ¿a qué va a ser igual? A la fuerza de roce por el desplazamiento por el coseno de 180 grados. Por el coseno de 180 grados. Ahí está. ¿Y el coseno de 180 grados cuánto vale? Menos 1. Menos 1. Menos 1. ¿Sí? Entonces la fuerza de roce está realizando un trabajo negativo, ¿sí? En contra del desplazamiento. Y toma un valor igual a la fuerza de roce por el desplazamiento. En el caso de la fuerza peso, ¿a qué va a ser igual? Recién también vimos una... ¿Sí? Peso. Por el desplazamiento por el coseno de 90 más alfa. Bien, por el coseno de 90 grados más alfa. Y también se acuerdan que vimos que cuando descomponemos una fuerza, en este caso el peso, también podíamos calcular el trabajo como la proyección de esa fuerza en el eje X por el desplazamiento, por el coseno de 0 grados. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? Eso lo acabamos de ver en teoría. Entonces, esto nos quedaría igual a la componente en X, ¿sí? La proyección de la fuerza en el eje X por delta de X por el coseno del ángulo que forma esta componente y el desplazamiento. Que la componente de X y el desplazamiento forman un ángulo ¿de cuánto? De 180 grados. De 180 grados, que es lo que vimos hace un ratito. Entonces, este trabajo de la fuerza-peso
esto es igual a -1, va a ser un trabajo también negativo, ¿sí? Fíjense que la fuerza, al estar en contra del movimiento, está realizando un trabajo negativo, en contra del desplazamiento. Y bueno, y su módulo va a ser igual a Px, que dijimos que era P, por el seno de alfa por delta de X. ¿Bien? Bueno, María, ¿querés que continúe yo o querés enganchar vos? No sé si ya volvió María. Hacer la parte D y yo hago la parte Bien, E y F. perfecto. Bueno, en la parte D me pide que sume el trabajo de todas las fuerzas. Entonces, el hacer una escalar simplemente tengo que sumar los valores que obtuve para obtener el trabajo que llamamos trabajo neto. Trabajo neto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar el trabajo debido a la fuerza F más el trabajo de la fuerza de roce más el trabajo de la fuerza normal más el trabajo de la fuerza peso. ¿Sí? Y eso es igual entonces. La fuerza F es F por el desplazamiento. La normal dijimos que era 0. La fuerza de roce es menos la fuerza de roce por el desplazamiento. Y el peso, tenemos acá el resultado, menos P por el seno de alfa por delta de X, que es el desplazamiento. Entonces, puedo sacar factor común, delta de X, que es el desplazamiento. Y entonces sumo la fuerza F menos la fuerza de roce menos P por el seno de alfa, todo esto por el desplazamiento. ¿Sí? Y así obtengo cuánto vale el trabajo neto, o sea, la suma de todos los trabajos debido a cada una de las fuerzas. ¿Sí? Bueno. Ahí está. ¿Queda alguna duda hasta ahí? Profe, ¿Sí? ¿por qué puso este menos P seno de alfa por delta de X? Porque ese es el resultado, fíjate que cuando yo calculo acá el trabajo de la fuerza peso, dijimos que era la fuerza peso por delta de X por el coseno de 90 grados más alfa. O también podíamos calcularlo como la proyección de esta fuerza, eso lo dijimos recién en la teoría, la fuerza P en el eje X es Px por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma esta componente en X con el desplazamiento. ¿Sí? Y eso me da como resultado Px, donde Px dijimos que era mg por el seno de alfa, o sea, P por el seno de alfa, ¿sí? Por delta de X, y el coseno de 180 grados es menos 1, por eso el signo negativo. ¿Está bien? Ah, sí, profe. Bien. Bueno, te paso, María Isabel. Dale. Ahí creo que se ve, ¿sí? Bueno, nosotros ¿Sí se estamos ve? ya en el punto E.
¿sí? En el punto E, porque ya la profe hizo todos los anteriores, en el punto E me dice, escribe una expresión que permita calcular la fuerza resultante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular acá? ¿Qué es lo que tenemos que encontrar entonces? La fuerza resultante. La fuerza resultante es un vector, ¿no es cierto, chicos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? La fuerza resultante, y sabemos que esa fuerza resultante es un vector. Si esta es la fuerza resultante, esta fuerza, como es un vector, va a tener componentes. ¿No es así? Va a tener componentes, ¿sí?, en la dirección de X y en la dirección de Y. Así lo estamos expresando. Ahí está. Entonces tengo que encontrar cuánto vale la componente de esa fuerza resultante en la dirección de X y cuánto vale la componente de esa fuerza resultante en la dirección de Y. Entonces, para eso vamos a usar este diagrama de cuerpo libre que ya ustedes ya lo hicieron. Ahí se ve, este sería el diagrama de cuerpo libre tal cual estaría en el bloque, ahí se ve en el bloque. Entonces lo que hicimos con la profe, lo que hizo ella fue girarlo. Y ustedes, más o menos, bueno, no me sale bien, pero ahí estaría más o menos así el diagrama de cuerpo libre que ustedes tenían, ¿sí? Entonces, en este sistema de diagrama de cuerpo libre, que está medio inclinadito, ¿sí? Nosotros decimos cuál es cuáles son las componentes de la fuerza resultante según el eje X, chicos. Entonces tenemos que sumar. Entonces vamos a decir nosotros que la fuerza las componentes de la resultante en el eje X, igual a qué sería, chicos. Me fijo qué tengo en el eje, qué fuerzas tengo en el eje X, me fijo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué voy a decir? Hay algunas fuerzas que van a ser positivas y otras que van a ser negativas. ¿Quién sería positiva? F Bueno, F. F, ¿qué más? menos la fuerza de rozamiento menos el PX. P de X, que es P por el seno de alfa. Seno. Esta sería la componente de la fuerza resultante, ¿sí?, según el eje X. Y las componentes según el eje Y, ¿a qué serían igual? ¿Quién sería positiva y quién sería negativa? La normal menos Normal P menos por coseno P. de alfa. La normal menos el peso, que es su componente, P sub I sería, ¿no es cierto?, que sería P por el coseno de alfa. Entonces, esa sería, ¿sí?, la expresión de la fuerza resultante en función de sus componentes. Entonces, acá tenemos la componente X y la componente Y, ¿sí? Y ahora nos dicen, en F, ya estamos en F nos dice, escribe la expresión para calcular el trabajo realizado por la fuerza resultante. Entonces, vamos a ver que si nosotros queremos calcular el trabajo de la fuerza resultante, por definición sabíamos que era igual a ¿qué? A la fuerza resultante por el desplazamiento por el coseno del ángulo formado entre la fuerza y el desplazamiento. Claro. Ese es un modo de resolver el trabajo, pero hay otro. El trabajo es igual al producto escalar ¿de qué? Del vector fuerza resultante por el vector desplazamiento. Ahí está, por el vector desplazamiento. ¿Y cómo le X. indicamos al desplazamiento en dos dimensiones? Delta de ¿cómo le llamamos? Delta dr. Delta de R. Entonces, esa sería la definición de trabajo, ¿sí? Entonces, ya tengo las componentes de la fuerza. Y entonces, este vector, desplazamiento en dos dimensiones, ¿sí?, también va a tener componentes. Y va a tener una componente que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar una componente y la otra? Una sería X de delta de Y, ¿qué? de X y Delta la otra de delta de X Y. y delta de Y. También tiene componentes este vector, ¿sí? ¿Y nosotros qué sabemos de este desplazamiento, de este vector?
sabemos nosotros en qué dirección se va a desplazar este bloque, ¿no es cierto? ¿En qué dirección se va a desplazar? El eje X. En el eje X, o sea, sería algo así, se va a desplazar. ¿Se ve? Se va a desplazar así. Entonces acá tenemos un vector que va a tener componentes. ¿En qué eje? X. Y en Y, ¿cuánto vale en Y? ¿Cuánto vale delta de Y? 0. 0. ¿Sí? Entonces nosotros de acá ya vemos que tenemos entonces, sabemos que esta componente no hay desplazamiento en la dirección del eje Y, va a ser 0. O sea que acá nuestro vector de desplazamiento va a ser delta de X 0. ¿Sí? Y entonces ahora lo resolvemos. Pero lo resolvemos de la otra manera, ¿no? No buscando el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento, sino que lo vamos a resolver, ¿sí? Componente a componente. ¿Se acuerdan cómo era? Pongo las componentes acá. Y pongo la componente de la fuerza resultante. Hago el producto escalar con las componentes del vector desplazamiento. Y entonces, ¿a qué llegamos? Vamos a llegar que cuando hago este producto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplicamos el producto escalar, pero vamos a desarrollar componente a componente. Entonces, ¿qué decíamos? Esto va a ser igual, la profe María Rosa le explicó, fuerza, la componente resultante en X, por la componente de desplazamiento en X, más la fuerza resultante en Y, por la componente del desplazamiento en Y, que ¿cuánto vale? 0. Vale 0. Entonces de acá obtenemos la expresión para el trabajo. ¿Y cómo nos quedaría entonces? Reemplazamos. Y nos quedaría, reemplazamos la componente de la fuerza resultante en X, F, la fuerza F es menos la fuerza de rozamiento, menos la componente del peso, todo esto por delta de X. Y esta sería el trabajo realizado por la fuerza resultante. Y fíjense ustedes que este valor, ¿cómo es con lo que ustedes obtuvieron en el punto D, chicos? ¿Cómo es? Fíjense, ahí está. Son iguales. Son iguales. Entonces, tenemos varias formas de calcular el trabajo neto o el trabajo de la fuerza del resultante. Puedo obtenerlo como lo hicimos en la parte D, y ustedes llegaron a ese resultado, acá lo tengo, a ver si lo puedo llevar. Esto es lo que hicieron recién con la profe. Ahí está. Ya lo voy a agrandar. Fíjense que en este caso, este valor, ¿qué pasó? Lo habíamos obtenido, ¿sí? Sumando, acá está lo que tenían con la profe, ahí está. Eso era, ¿sí? Sumando los trabajos, ¿sí? Entonces fíjense que hay dos caminos para obtener el trabajo neto. Lo puedo obtener si conozco, calculando el trabajo de la fuerza resultante o sumando el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Entonces hay dos formas de obtener el trabajo neto o el trabajo total. ¿Sí? No sé si se entendió. Fíjense que estos dos, que lo que acabamos de obtener, son iguales. Acá aparece el desplazamiento, ahí está el desplazamiento, la componente del peso, la fuerza resultante y la fuerza F. Entonces, llegamos al mismo valor. ¿Dudas, chicos, o alguna pregunta? Se me traba ahí. Está. Chicos, ¿se entendió o no? Parece que no. Profe, Sí. le quería preguntar, en la fuerza resultante ni ¿podría ser que la resultante ni sea igual a cero directamente? Sí, también puede ser igual a 0, pero nosotros no estamos aplicando la segunda ley de Newton. Sabemos que se nos va a anular, también en este caso se nos anula esta componente.
Esto Ah, sabemos ok. por la segunda ley de Newton. Si nosotros aplicaríamos la segunda ley de Newton acá y acá, nosotros diríamos que esta sumatoria de fuerza sería igual a ¿qué? A masa por aceleración. Y esta sumatoria en el eje Y sería igual a cero. Nosotros no estamos aplicando la segunda ley de Newton ahora, solamente estamos evaluando las componentes, ¿no? Pero tenés razón, también es cero. Ok, profe, gracias. No de nada. Bueno, chicos, entonces recuerden que tienen otra forma de calcular el trabajo, ¿sí? Porque siempre el trabajo es el producto escalar entre dos vectores, la fuerza y el desplazamiento. Lo podría haber resuelto si yo decía que este trabajo lo podría haber resuelto así, como el módulo de la fuerza resultante, ¿sí? Por el desplazamiento, que en este caso nos quedaría delta de X nomás, por el coseno del ángulo que forman. También lo podría haber resuelto de esta manera. ¿Me escuchan o no? Yo estoy escuchando. Ah, bien, bien. Lo Sí, que pasa es profe. que hay un corte de luz, chicos. No sé cómo, qué pasó. Entonces, también lo podemos calcular de esta manera. Entonces, fíjense que hay dos formas de calcular el trabajo. El producto escalar lo puedo calcular sacando el módulo por el módulo de desplazamiento por el coseno del ángulo, o si no, lo puedo calcular si conozco las componentes de la fuerza y las componentes de desplazamiento, lo puedo calcular multiplicando componente a componente. Componente de la fuerza X por la componente de desplazamiento, que sería este, y sumando el producto de las componentes en la dirección del eje Y. También se puede llegar al mismo resultado. Listo. Bueno, bueno, chicos, lo que la profesora les estuvo diciendo recién es justamente lo que dice esta diapositiva, así que no voy a reiterar demasiado. Justamente ustedes tenían un caso donde tenían varias fuerzas aplicadas y han calculado el trabajo total o trabajo neto. ¿Cómo lo han hecho? Así, sumando el trabajo de todas las fuerzas. Así que esto no es nada más que lo que ya acabaron de hacer. Y la otra forma para calcular el trabajo neto también la hicieron, que es la fuerza resultante por el desplazamiento, que acá directamente puedo poner delta de X si estoy trabajando en la dirección X, y la fuerza resultante en la misma dirección de ese desplazamiento. Entonces, son dos maneras de calcular el trabajo neto o trabajo total. A veces, según la situación que me den, conviene utilizar la expresión de arriba, si yo ya fui sacando trabajo de una fuerza 1, trabajo de la fuerza 2, etcétera, conviene el trabajo neto directamente, sumo todos los trabajos. Esa puede servir en algunos casos. Y si no, lo que puedo hacer es calcular la fuerza resultante y multiplicar por el desplazamiento. Si la fuerza resultante es en X, el desplazamiento va a ser también en X, porque justamente la fuerza que realiza trabajo es la que está en la misma dirección del desplazamiento. También han visto esto recién con la profesora, porque ella les dijo que se podía escribir cada una de los vectores en componentes. Si la fuerza la tengo escrita en forma de versor, o sea, tengo, por ejemplo, 2i más 4j menos 3k, supongamos. Puedo tener la fuerza expresada de este modo. Eso sería en el gráfico la fuerza que está dibujada acá, que está representada en el espacio con las tres componentes. Y supongamos que también tengo el desplazamiento, en este caso lo tengo también en componentes, supongamos. Entonces, si yo quiero trabajar de esta forma, puedo calcular el trabajo multiplicando la primera componente de F con la primera
con delta de X, o sea, con la primera del desplazamiento. Fíjense que eso es lo que tengo escrito acá abajo, o sea, esto es acá. Luego, la segunda, la segunda componente de I con la segunda del desplazamiento, entonces tengo esto que está acá. Y lo mismo hago con las terceras componentes, las multiplico y eso es lo que tengo en el tercer término. O sea, puedo hacerlo componente a componente, multiplicándolas. De ese modo puedo encontrar el trabajo con esta ecuación. Entonces, va a depender de cómo esté dado el ejercicio, la situación, para que yo pueda aplicar, trabajar en componentes o utilizar la otra expresión de trabajo como el producto escalar, conociendo módulo de la fuerza, módulo del desplazamiento y el coseno del ángulo comprendido. Bueno, ¿qué pasa ahora si la fuerza no es constante? Porque hasta acá nosotros veníamos hablando de fuerzas constantes. Ahora, fíjense que acá hay un gráfico donde hay una función que me representa una fuerza variable, porque vean el dibujo que está, la línea que está marcada en color marrón o naranja, no sé, es una curva. Entonces, me está diciendo que suponga que tengo una partícula que se está desplazando en la dirección X, pero con una fuerza que también está aplicada en la dirección X, pero que está cambiando. Fíjense que dice que la fuerza varía en esa dirección. O sea, es horizontal, pero no es constante. Entonces el gráfico es Fx, o sea que es una fuerza horizontal, variable, y que está actuando sobre una partícula que se desplaza sobre el eje X también. Entonces, ¿qué ocurre si yo quiero calcular el trabajo? Bueno, ahí no es tan sencillo, porque de verdad que acá yo debería usar el cálculo integral para calcular el trabajo que produce esa fuerza variable sobre la partícula. Entonces, podríamos, en algunos casos, tener también una forma gráfica para poder resolver esto. Y para eso, fíjense qué es lo que voy a hacer. Voy a considerar un pequeño desplazamiento que está marcado acá en el gráfico, un delta de X chiquitito, y voy a considerar que la fuerza que está actuando durante ese desplazamiento pequeño es una fuerza constante. O sea, voy a hacer una transformación de la situación, la voy a dividir en pequeños desplazamientos y voy a suponer que en cada uno de esos pequeños desplazamientos la fuerza que se aplica es constante para ese pequeño delta de X. Entonces, haciendo esa consideración, yo puedo decir que el trabajo digamos, para ese pequeño desplazamiento, que es un delta de W, va a ser el producto de la fuerza por el desplazamiento. Y fíjense que como la fuerza y el desplazamiento son horizontales, F es horizontal y el desplazamiento también, el ángulo que forman los dos vectores es 0 grados. Por lo tanto, el trabajo va a ser acá el coseno de 0 grados vale 1. Por lo tanto, que el trabajo de ese pequeño desplazamiento va a ser fuerza por desplazamiento y por el coseno de 0 grado acá, que directamente no lo escribo porque ya lo puse ahí al costado. El coseno de 0 grado es 1. Por lo tanto, queda el producto de la fuerza en X
una cualquiera, por eso dice I, F sub XI, por el desplazamiento que produce, o sea que ese pequeño desplazamiento que estoy considerando. Bueno, y eso, fíjense que en el gráfico es un área, es el área de un rectángulo, de un pequeño rectángulo, que está marcado acá como delta de A sub I. Si nosotros hacemos eso para cada uno de los pequeños desplazamientos en los cuales podemos dividir o particionar ese desplazamiento total, o sea, lo dividimos en partes pequeñitas, podemos ir calculando los trabajos para cada uno de ellos y sumarlos. Entonces tendríamos el trabajo total. Por supuesto que sería un valor aproximado. El trabajo total sería aproximadamente el área, fíjense, cada una de esas, la suma de esas pequeñas áreas que en las que fui dividiendo este gráfico, esta curva encerrada con respecto al eje X, ¿no? Entonces, el trabajo total va a ser aproximadamente ese pequeño, el trabajo delta W1 más el otro trabajo de la parte del desplazamiento 2, más el trabajo 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces va a seguir siendo aproximadamente, cada trabajo es la fuerza constante por el desplazamiento. Para el segundo rectángulo va a ser la fuerza por el desplazamiento. Y así sucesivamente voy a ir sumando los productos de fuerza por desplazamiento. Fíjense que es una aproximación porque yo estoy considerando pequeños desplazamientos donde la fuerza permanece constante para poder utilizar la expresión de trabajo que ya veníamos usando antes. Entonces, cuando nosotros hagamos esa suma infinita de muchos términos, lo que obtengo es toda la superficie que está rayada o que está coloreada en amarillo, que es la que queda bajo la curva. Entonces, a eso que tenemos graficado allí, sería el trabajo realizado por esa fuerza variable. Bueno, vuelvo acá a retomar la expresión de la diapositiva anterior y todo esto que está escrito como F1 delta de X más F2 delta de X más, etcétera, se lo puede escribir de esta manera. Una suma con n términos de F por delta de X. O sea, F1 por delta de X más F2 por delta de X. O sea que esto es lo mismo que esto, escrito de otra manera. Ahora, si yo quiero que el trabajo que yo estoy calculando sea realmente no aproximado, sino que sea igual, yo necesito dividir esos pequeños desplazamientos pero muy, en partes muy chiquititas. O sea, tengo que hacer que el delta de X tienda a 0. En ese caso, cuando yo calculo el límite, cuando delta de X tiende a 0 de esta sumatoria, lo que estoy haciendo es calcular la integral. Una integral definida, así se llama esta integral, con los límites de integración entre xy y xf, que serían los extremos, fíjense, o sea, el desplazamiento inicial, la posición inicial y la posición final sería esto, de la función f, que sería la función de la fuerza, está, al ser variable, responde a una cierta función en x, con variable x. Entonces, acá tengo esa función por el diferencial de x. Esta integral es la que yo les hice mención al principio,
que para fuerzas variables, en realidad lo que hay que hacer es calcular una integral para poder sacar el trabajo realizado por esa fuerza. Entonces, nosotros en general usamos esta interpretación geométrica. Calculamos el área bajo la curva, porque sabemos que el cálculo de esa integral es lo que nosotros, es aproximadamente la suma de las áreas que están encerradas debajo de esa curva, que es lo que yo estoy rayando acá. Entonces, resolver la integral es lo mismo, o sea, tiene la interpretación geométrica justamente de la integral definida, es el área que queda encerrada bajo la curva. Entonces, nosotros a veces, en lugar de resolverla la integral, hacemos directamente el trabajo como el cálculo de un área. Y bueno, el área va a depender de la forma. Si es un rectángulo, es el área de un rectángulo, o sea, base por altura. Va a depender de la forma de la figura que quede encerrada debajo de la curva de esta fuerza, de esta función. Puede ser un triángulo, o sea, me puede dar diferentes figuras. Eso ya lo vamos a ver directamente en los ejercicios. Lo importante es que ustedes vean que no es lo mismo calcular el trabajo de una fuerza constante que el trabajo de una fuerza variable. Cuando la fuerza es constante, aplico directamente la ecuación que estábamos viendo, como el producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Cuando se trata de una fuerza variable, la ecuación para el trabajo es la integral definida entre x sub i y x sub f, posición inicial y posición final, que sería lo que me define el desplazamiento entre esas posiciones de la función de f por dx. Y esa integral es calcular lo mismo que calcular el área encerrada bajo la curva. Bueno, un ejemplo de fuerza variable es esto que vamos a ver acá. Fíjense que me habla de un resorte. Bueno, nosotros debemos haber visto este dispositivo en diferentes, algunos elementos como bolígrafos, me dice acá, motores. Bueno, algunos juguetes también tienen resortes. Entonces, acá podemos ver, ustedes saben que el resorte uno lo puede accionar, lo puede comprimir, lo puede estirar, ¿está bien? Y soltarlo, dejarlo suelto. Supongamos que yo lo comprimo al resorte y lo dejo. Entonces, aparece una fuerza que ejerce ese resorte y que se llama fuerza de restitución. Y esa fuerza es una fuerza variable. Fíjense, responde a esta ecuación. La fuerza que ejerce el resorte. Imagínense que yo lo estiro, o sea, lo alargo así, yo al resorte lo estiro y lo suelto. Entonces, ¿qué va a hacer el resorte si yo lo estiro y lo dejo solo? ¿Qué es lo que ocurre con el resorte? ¿Qué trata de hacer? Chicos, ¿qué pasa con un resorte cuando se lo estira? ¿Qué ocurre? Vuelve a su posición inicial. Exactamente. Si yo no supero su límite elástico, o sea, no lo rompo, va a tratar de volver a la posición de equilibrio. ¿Está bien? Y si lo comprimo, pasa lo mismo. Trata de volver a la posición de equilibrio. Entonces, hay una fuerza que actúa siempre opuesta al desplazamiento. Esa fuerza se llama
fuerza de restitución o fuerza elástica también. Y responde a una ley que se llama ley de Hooke. Y lo que me dice esta ecuación es que la fuerza es directamente proporcional, eso es esta constante, es una constante de proporcionalidad, esta K, constante de proporcionalidad. Me dice que la fuerza es directamente proporcional al estiramiento o a la compresión o a la elongación. Miren esa palabra que está justamente utilizada acá. Esa X es cuánto lo deformo, si lo estiro o lo comprimo. Entonces, esa fuerza es directamente proporcional a esa deformación, a esa elongación del resorte. Entonces, cuanto más lo estire, cuanto más sea X, mayor sea X, mayor va a ser esa fuerza de restitución. Y K es una constante que es característica del resorte, constante elástica del resorte. Entonces, ese valor de K muchas veces ya viene especificado en el elemento, en el resorte, y me va a dar la idea de que si es muy rígido o no ese dispositivo. Cuanto mayor sea el valor de K, más rígido va a ser el resorte. Entonces, fíjense que, ¿por qué estoy viendo esto acá? Y porque ahora vamos a ver que se puede hablar del trabajo que ejerce una fuerza variable como, por ejemplo, la fuerza de restitución. Bueno, ya sabemos entonces que la función, ¿se acuerdan que yo les decía que en la ecuación anterior, esta que les muestro, esta fuerza es una fuerza variable, les dije que es una función de X. Bueno, en este caso tengo una función de X. F en función de X es justamente menos K por X. Entonces, puedo también analizar cuál será el trabajo de esa fuerza. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, imagínense la situación. Acá tienen el resorte. Supongamos que este sería el X igual a 0, o sea, la posición de equilibrio. No está estirado, nada, está en forma natural. Y de pronto yo le aplico una fuerza, acá está la mano, hacia la derecha, una fuerza F. Supongamos que lo hago en forma lenta. Eso significa esto, cuasi estáticamente. Lo empiezo a estirar en forma lenta, de manera que no se acelere, o sea, con velocidad constante, y aplicándole una fuerza F de X, F, o sea, horizontal, quiere decir en la dirección X. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Bueno, el resorte, a medida que yo lo voy estirando, fíjense, él genera esta fuerza, que es la que trata de volverlo a la posición de equilibrio. Entonces, la fuerza que yo aplico es opuesta a la fuerza elástica. Entonces, acá lo que yo voy a investigar es cómo puedo calcular el trabajo que hago yo sobre el resorte. O sea, el trabajo que hace la fuerza F que hace la mano sobre el resorte. Yo ya sé que si tiene velocidad constante, la fuerza que hace la mano, que es la Fx, tiene que ser opuesta a la fuerza elástica, tiene que ser igual a menos F elástica. Entonces, esa fuerza en X, nosotros ya sabemos, porque hemos visto recién, que si tiene que equilibrarla la otra, tiene que ser igual a K por X.
Ahora, como la fuerza no es constante, para calcular el trabajo debo aplicar la integral, que es lo que yo les decía que hay que hacer cuando quiero calcular el trabajo de una fuerza variable. Entonces, lo que sigue acá es el resultado del cálculo de la integral. ¿Qué es lo que hago primero? Donde dice F, pongo la ecuación de la fuerza, que es K por X. Y ahora voy a calcular la integral de K por X de X definida entre X1 y X2. Lo que es constante sale de la integral, o sea, esto es igual para los que saben, han hecho ya análisis, que hay algunos que están recursando y a lo mejor ya la hicieron a la materia, van a poder entender cómo se calcula la integral. A los que todavía no han visto análisis lo van a poder entender quizás más adelante, acepten el resultado. En este caso, K puede salir de la integral porque es una constante. Entonces queda K por la integral de X de X. La integral de X de X es X cuadrado sobre 2 entre X1 y X2, que son los límites de integración. Eso es lo que está escrito acá. Nada más que en vez de poner sobre 2, se puso un medio por K por X al cuadrado, que matemáticamente es lo mismo que poner K por X al cuadrado sobre 2. Bueno, al resolver esto, lo que se hace es reemplazar X por X sub 2 menos, o sea, esto se resuelve haciendo una diferencia entre la misma expresión particularizada para X sub 2 menos la misma expresión particularizada para X sub 1. Bueno, de esta diferencia saco factor común un medio de K y obtengo esta expresión para el trabajo realizado sobre el resorte. Entonces, les vuelvo a decir que acá estoy moviendo un resorte hacia la derecha con velocidad constante, o sea, sin que se acelere. Por eso la fuerza que yo aplico tiene que ser igual a la fuerza elástica. Por eso es que puedo decir que la fuerza que yo aplico es K por X. Y es una fuerza variable. Bueno, y por eso utilizo la integral para calcular el trabajo. Vamos al ejercicio 3, les paso, chicas. Profe, ¿por qué es variable la fuerza? La fuerza es variable porque fíjate que depende de X. Cuando X va aumentando, o sea, la posición se lo va estirando más, la fuerza toma mayor valor. Cuando se lo estira poquito, la fuerza es menor. Depende de ese estiramiento o de esa compresión. Ahí les muestra la profe una figura para que vean justamente eso. Ok, pero no quiere decir que desde que se suelta el resorte hasta que vuelva a su posición inicial, varíe la fuerza, ¿no? O va variando hasta que se... Sí, va variando la fuerza en todo momento. Va cambiando la fuerza a medida que se lo va estirando, porque una cosa es la fuerza que vos haces para estirarlo y el resorte se opone a eso. Entonces, a medida que vos lo estiras más, la fuerza se va haciendo más grande. Mira, ahí está mostrando la profe con un vector y le está poniendo números para que vos veas cómo va cambiando la fuerza y cómo se va haciendo más grande a medida que lo estiras más. ¿Te paso, María? Bueno, ¿me escuchan, chicos? Fíjense, este es un resorte que está en su estado de equilibrio. Significa que ahí no está ni estirado ni comprimido cuando esta posición está en 0. ¿Sí? Fíjense la constante. ¿Qué pasa? La constante tiene un valor, cambia. Y si esa constante es mayor, es más rígido el resorte. Se ve que el resorte se pone más gruesito, entonces tiene mayor rigidez. La constante elástica nos da ese valor.
Pero nosotros supongamos que tenemos un resorte que tiene esta constante elástica de 190 newton por metro. Fíjense qué pasa cuando lo estiramos. La fuerza aplicada está en color rojo, chicos. Fíjense acá arriba, ¿sí? La fuerza estirada está en color rojo, la fuerza que hace el resorte está en azul y el desplazamiento está indicado con una flechita verde y está la posición de equilibrio. Fíjense lo que pasa cuando estiramos el resorte. Ahí lo estamos estirando, ¿se ve? La fuerza que vamos aplicando es 68 en rojo y el resorte aplica una fuerza igual pero en sentido contrario. Entonces seguimos aumentando la fuerza y el resorte también aumenta y la iguala en cantidad al valor de la fuerza aplicada. Fíjense el desplazamiento que se va produciendo. Ahora, si en vez de estirar el resorte lo comprimimos, fíjense hacia dónde está la fuerza aplicada en color rojo. Fíjense el desplazamiento a dónde va, pero estamos comprimiendo el resorte, ¿sí? La fuerza aplicada y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido. Por eso le decimos que la fuerza es igual a K por X, ¿sí? Vamos a ver acá, a ver si ponemos ahí, le sacamos todos los valores. Fíjense que ahí el resorte no está estirado, ¿sí? Entonces, ahí está en su posición de equilibrio. Cuando X vale 0, lo estiramos. Ahí fíjense en esa posición, lo estiramos y esa es la fuerza que se aplica. Y ese es el desplazamiento que se produce con respecto al equilibrio, ¿sí? Y fíjense la fuerza que ejerce el resorte. El resorte quiere volver a su posición de equilibrio. Entonces la fuerza que hace el resorte se llama restauradora, ¿sí? Y quiere volver a su posición de equilibrio. Esa sería la situación que se presenta en cada uno de los casos. Y fíjense cómo vamos haciendo, cómo la fuerza no es una fuerza constante. Vamos aumentando la fuerza a medida, ¿sí? Que vamos aumentando, el resorte se va estirando, entonces el punto de equilibrio se va desplazando. Eh, mm, chicos, no sé si están viendo la imagen o no. No, se desconectó. Ah, ahora sí, de Ahora nuevo. vamos al problemita, ¿sí? Entonces, en el ejercicio 3 decimos estirando un resorte. Un extremo de un resorte horizontal de constante elástica K, en newton por metro, se mantiene fijo mientras se aplica una fuerza al extremo libre. O sea, acá en el extremo libre, digamos que este bloquecito sería como la mano, bueno, sí, ¿sí? Y estamos estirando cuasi estáticamente, como íbamos aumentando la fuerza, ¿sí? En la simulación vamos estirando cuasi estáticamente, eso significa lentamente, de tal manera que siempre la fuerza que nosotros aplicamos va a ser igual a la fuerza que ejerce el resorte, pero ¿desde dónde nos dice? Desde X a igual a 0. En este gráfico, fíjense, no sé si está muy chiquito, este sería el punto A, digamos, en la posición de equilibrio. No sé si se ve, chicos, me dicen, agrando un poquito. ¿Se ve o no? Chicos, ¿me ¿Podemos escuchan? agrandar un poquito, profe? Sí, ahora lo sé. A ver, ahí. Ahí se ve la posición de equilibrio. En este punto, acá nos dice que va desde de X a igual a 0. O sea que estaríamos en esta situación, la situación de equilibrio. Acá estaríamos en esta posición. Esta sería XA, porque XA vale 0. Acá está la posición de equilibrio. ¿Y qué más nos dice acá el enunciado? Nos dice calcular que la situación es que aplicamos una fuerza y entonces ¿qué hace? ¿Sí? El extremo del resorte se desplaza desde XA igual a 0 hasta una posición XB. Estaba en esta posición y entonces ahora pasa a esta posición. ¿Se ve que se desplazó? Ahí está, se desplazó a esta posición XB. ¿Sí? Esa es la situación. ¿Y por qué se desplaza? Porque estamos aplicando una fuerza externa, que ahí está en rojo. Esa fuerza externa primero es pequeña, ¿sí? Esa fuerza es 0, va aumentando, ¿sí? A medida que se va desplazando, esa fuerza va aumentando, por eso decimos que es variable, chicos. Cuando llega a XB, tiene esta magnitud, esa dirección y ese sentido, ¿sí? Entonces, el problema, ¿qué me dice? Me dice, A, determina la expresión de trabajo realizado por la fuerza aplicada en el resorte. Entonces, recién vimos con la profesora que la fuerza aplicada era igual a ¿qué?
era igual a K por X, lo acabamos de ver, que era una fuerza que no era constante, variaba con la posición, como también lo vimos en la simulación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos en este caso? Integrábamos. La profesora ya nos integró y ya nos dio el resultado. Si nosotros tenemos esta fuerza aplicada al trabajo, lo podemos calcular con esta ecuación que está acá. Donde x sub 1 es la posición inicial y x sub 2 es la posición final del resorte. Entonces, para resolver los ejercicios, vamos a usar directamente esta ecuación, ¿sí? Entonces, vamos a decir ahora, yo quiero calcular, o queremos calcular en el punto A, nosotros queremos calcular en el punto A, la expresión para el trabajo realizado por la fuerza aplicada en el resorte cuando va desde qué posición. Esta es la fuerza aplicada en el resorte cuando va desde XA a X sub B. Entonces, usamos esta expresión, ¿sí? Y ahora vamos a poner entonces el trabajo de esa fuerza, ¿sí? Que hacemos sobre el resorte, va a ser igual a ¿qué? A 1/2 de K, ¿sí? ¿Qué voy a poner acá? ¿Qué X voy a poner, chicos? X sub B. X sub B al cuadrado menos 1/2 de K por X sub A al cuadrado. Sabemos que en este caso, como dato nos dice el problema, que X sub A vale ¿cuánto? Acá nos dice el valor de X sub A vale 0. Entonces acá vamos a simplificar. Voy a ir un poquito rápido, no sé si estamos con tiempo o no. Como X sub A es igual a 0, este término se hace igual a 0. ¿Sí? Y entonces tenemos una expresión para calcular el trabajo, ¿sí? de una fuerza aplicada para que el resorte pase de su posición XA a una posición XB. Y esta expresión es la que resulta. Entonces vemos que en este caso el trabajo sería positivo porque la constante toma un valor positivo y X sub B está elevado al cuadrado. Fíjense, lo estoy estirando al resorte. Generalmente siempre va a ser positivo porque depende de la resta, pero acá en este caso va a ser positivo, ¿sí? Después nos dice en la parte B, determina la expresión del trabajo adicional que se hace al estirar el resorte desde XB, de la posición XB, hasta la XC, siendo XC mayor que XB. O sea, estamos estirando desde A a XB y ahora pasamos a XC. Y ese XC va a ser mayor, o sea, lo seguimos estirando. O sea, acá pasaríamos ahora a esta posición, que está acá. XC va a ser mayor que XB. Entonces ahora tenemos que encontrar el trabajo. Ahora el trabajo que vamos a encontrar va a ser para ir desde XB a el trabajo que hace la fuerza aplicada para ir de XB a XC. Entonces aplicamos la definición, la ecuación que encontró ya, que resulta de la integración, que ustedes ya la tienen ahí, y entonces vamos a poner 1/2 de K por X. ¿Qué X voy a poner acá? XC Elevado al cuadrado, cuadrado. menos 1/2 de K, XB al cuadrado. XB al cuadrado. Si tendríamos los valores, podríamos determinar, y vemos que en este caso, este trabajo, sacamos factor común 1/2 de K, ¿es positivo, es negativo o es 0? Chicos, Digo, es positivo, porque X de C es mayor, ¿sí? X de C es mayor, entonces esta diferencia nos va a dar positiva. Entonces ese trabajo también va a ser positivo. Y ahí tenemos la parte B. Ahora vamos a la parte C. En la parte C nos dice, realiza una gráfica de la fuerza aplicada en función de la posición. Entonces, si tenemos que hacer una gráfica, significa que tenemos que poner ejes. No sé si tengo por acá, acá está, a ver si funciona esto. Acá está, vamos a ponerlo acá. Y acá también.
significa que vamos a tener que graficar. Entonces, cuando vamos a graficar, vamos a tener una ordenada y vamos a tener una abscisa. ¿No es así? ¿Qué pongo en la abscisa y qué pongo en ordenada? ¿Qué tengo que graficar? La fuerza en función del desplazamiento. Bien, entonces, ¿quién iría en abscisa? Desplazamiento. En este caso, no hablamos de desplazamiento, sino que ¿qué? ¿En función de qué nos dice? Realizo una gráfica de la fuerza aplicada en función de qué. De la posición. Entonces, en abscisa, ¿qué voy a poner? La posición, y la indico con la letra X. Y en ordenada, ¿qué voy a poner? La fuerza. La fuerza aplicada. Y entonces vamos a hacer un gráfico con los datos que nos dan, ¿sí? Y vamos a decir que, está medio inclinadita, ahí está mejor ahí, ahí está. Entonces vamos a decir que para la posición XA, cuando estamos en la posición XA, ¿cuánto vale la fuerza, chicos? 0. 0. Entonces este sería un punto. ¿Sí? Este es el punto cuando XA es igual a 0. Entonces decimos, como XA es igual a 0, la fuerza va a ser igual, ay, no me está escribiendo, va a ser igual a K por XA, y entonces me va a dar 0. Cuando estemos en XB, la fuerza, ¿cuánto va a valer? Va a ser igual a K por XB, y dijimos que en este caso, ¿sí? Estamos estirando, entonces XB va a ser positivo. Nosotros vamos a tomar un valor, por ejemplo este, y este sería el valor F igual a K por X de B, ¿sí? Y entonces, ¿qué forma tiene esta gráfica, chicos? ¿Qué forma Una tiene? recta. Es una recta, muy bien, es una recta, ¿sí? Y entonces esa recta va a pasar por A, ay, no me está escribiendo, bueno, va a pasar, a ver, intentemos la última vez, no me escribe, bueno, lo voy a hacer con el pulso, entonces, vamos a ver que esta recta va a pasar por estos dos puntos, ahí está, ¿se ve? Y entonces, cuando estiremos de XP a XC, voy a estar por acá, por ejemplo, voy a tener un valor para la fuerza. Por eso decimos que esta fuerza no se mantiene constante. Va cambiando de acuerdo a la posición. Vemos que el valor de la fuerza va aumentando conforme se va estirando más el resorte. Y entonces ahora, nosotros, en este caso, ya tenemos el gráfico de la fuerza en función de la posición, y en D nos dice ahora, determina la expresión de los trabajos calculados anteriormente usando la gráfica. Y entonces vamos a usar la gráfica, y algo les había comentado la profesora. ¿Cómo calculamos el trabajo si tenemos la gráfica? Desplazamiento por fuerza por el ángulo. Si teníamos una gráfica, ¿cómo hacemos? El rectángulo, profe. El área Vamos, debajo de la curva. el área debajo de la curva. Ahora quiero calcular el trabajo desde XA a XB. ¿Qué me queda debajo de la curva? Un triángulo. Un triángulo. Fíjense que quiero encontrar el trabajo desde dónde, desde XA a XB. Esto sería, en este intervalo de posición, ¿sí? Fíjense el área debajo de la curva en este intervalo. Es que es un triángulo. Entonces voy a decir que gráficamente el trabajo de la fuerza, ¿sí? Entonces gráficamente del gráfico, vamos a decir que el trabajo de la fuerza para ir desde dónde, desde XA a XB va a ser el área abajo de la curva.
Entonces, en este caso, ese trabajo va a ser igual al área de un triángulo. Y el área de un triángulo, ¿a qué es igual? Base. Por altura sobre 2. Bien. ¿Cuánto vale la base en en el triángulo que vamos a formar? Ya lo voy a pintar. ¿Cuánto vale la base? XB menos XA. XB menos XA. XA vale, entonces vamos a ir reemplazando. La base sería igual a XB menos XA. ¿Sí? Por la altura, ¿cuánto vale la altura? K por XB menos Menos 0 sería, ¿no es cierto? Igual que equidad, acá vale, equidad vale 0, también nos quedaría XB. Entonces acá lo podemos reemplazar porque equidad vale 0, como quieran. Lo ponemos como vos decís, menos K por equidad sobre 2. Esto vale 0. Y esto también vale 0. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría que ese trabajo es igual a ¿qué? Es igual a X de B cuadrado. nos quedaría K por X de B al cuadrado sobre 2. Y este sería el trabajo que realiza la fuerza aplicada para ir desde XA a XB según el área bajo la curva. Y fíjense que este resultado, ¿cómo es con el anterior? Igual. Son Igual. iguales. Este resultado es igual al que encontramos en el ítem A. Acá fíjense, 1/2 de K por X de B al cuadrado, y acá tenemos la misma expresión. Entonces, nosotros vamos a usar este método para calcular, porque todavía hay algunos estudiantes que no saben integrar y porque es más fácil de esta forma. Entonces vamos a buscar el área bajo la curva, pero cuando buscamos esa área bajo la curva, tenemos que tener cuidado porque tenemos que ver bien entre qué límites, ¿sí? El límite es importante acá. Entonces, ese sería para el trabajo calculando el área bajo la curva. Nos queda tiempo en 2 minutos. Entonces ahora vamos a calcular el otro trabajo. El otro trabajo, fíjense la otra área que me queda. ¿Entre qué valores voy a buscar? Entre el trabajo que nos queda calcular es el trabajo cuando X va desde B a C. Ese es lo que nos está quedando calcular. Entonces vamos a decir que ese trabajo es igual a ¿qué? ¿A qué área? ¿Qué área van a formar? Entonces la vamos a marcar. Aquí está B y C, acá está B y acá está C. Entonces, y acá está la curva. Fíjense el área que queda acá. Sería esta área. La podemos descomponer en dos formas. Sería un La cuadrado, podemos, rectángulo y, bueno, el perfecto. triángulo. La podemos descomponer en dos partes, un triángulo y un rectángulo. Y entonces vamos a decir el área o la superficie de un triángulo más la superficie de un rectángulo. Así lo vamos a poner más fácil. ¿Sí? Y entonces ustedes van a decir, bueno, la superficie de ese triángulo va a ser base por altura sobre 2, y la del rectángulo va a ser base, también va a ser la misma base, por otra altura que le llamemos h, no sé, h así. ¿Sí? Y entonces reemplazamos y vamos a tener que llegar a una expresión parecida a lo que tuvimos en B. Esa sería una forma de calcularla, ¿no? Hay otra y después hay que reemplazar. A ver, ¿cuál sería la base del triángulo, chicos? XC menos XB. XC menos XB. Perfecto. XC menos XB. ¿Cuánto valdría la altura? Por XC, profe. K por XC Menos K por XB. menos K por XB. ¿Sí? ¿Esto dividido cuánto? Dividido 2. Más, y ahora aplicamos la otra parte. Más
Ahora estamos hablando del rectángulo, lo voy a pintar al rectángulo. ¿Se ve el rectángulo acá? Está en amarillo, ¿se ve, chicos? Ahí Sí. lo estoy pintando. Entonces, ahí, ¿qué base tengo? XC menos XB. ¿Y cuál es la altura? K por XB menos 0, 0. No, Claro. Entonces ponemos, la base sería XC menos XB, ¿sí? Y la altura sería K por XB, con XB. ¿sí? Y entonces tenemos que operar y vamos a tener que llegar a este resultado. Ese le queda a ustedes para mañana, ¿sí? Ustedes lo resuelven. Me queda 2 minutos, o también pueden buscar, fíjense que ese es un trapecio, y si ustedes hablan de trapecio, ¿sí? No sé si ustedes saben que hay una fórmula que es la base mayor más la base menor por la altura sobre 2. Entonces, la base mayor es esta, más la base menor es esta, ¿sí? Eso por la altura, que en este caso sería esta, dividido 2. También pueden usar esa si les resulta más fácil la parte matemática, ¿no? Si se la acuerdan, ¿no? Si no se la acuerdan, no les conviene. Yo prefiero usar la que sé bien triángulo y rectángulo, pero también hay alguien que puede usar la otra forma. Bueno, mañana lo resuelven y tienen que llegar acá a este resultado, tienen que llegar a este resultado, chicos. ¿Sí? Entonces acá nosotros no Perdón, necesitamos. a mí se me ocurre, ¿no? En este momento, que para sacar la superficie rayada, yo haría el triángulo grande menos el triángulo chico. También, Entonces solo me acordaría de triángulos. exactamente. Entonces lo voy a anotar. O también la superficie del triángulo grande menos la superficie del triángulo chiquito. Uno ya lo tenemos, ¿no es cierto? Al pequeño ya lo tenemos, que está acá, ¿sí? Y tendríamos que sacar la del triángulo grande. De como ustedes quieran, chicos. También de esa forma, que fíjense después cómo le queda matemáticamente para llegar a este resultado. Mañana me comentan eso. Mañana lo resuelve alguien en el frente. Bueno, Recording damos stopped. damos por finalizado. Seguimos mañana. Hasta luego. Chau, chicos. Chao, María. Chau, Andrea, María. Chao, profe. Hasta luego. Hasta mañana.